Bien, entonces vamos a continuar hablando del sistema de alimentación. Bueno, en realidad ya vamos a dar un resumen, puesto que ya hemos hablado a grandes rasgos de los elementos que lo componen. En primer lugar, habíamos dicho que tenemos a un prefiltro, ¿de acuerdo? Luego tenemos la bomba de combustible. De forma intermedia, no se olviden que tenemos cañerías, ¿de acuerdo? Cuando ustedes estén realizando reparaciones, no deben descartar fallas en las cañerías. Pueden haber cañerías obstruidas, cañerías dobladas, cañerías con fugas, ¿de acuerdo? Estas cañerías, no se olviden que tienen que ser de un material que esté diseñado para soportar la gasolina. Ustedes saben que el enemigo natural para los elementos que están conformados por goma es la gasolina. Ya la goma, para lavar las gomas nunca se debe utilizar la gasolina, a no ser que esta goma esté diseñada para trabajar con gasolina. Cuando ustedes están lavando motores, cuando ustedes están realizando reparaciones, cuando simplemente ustedes van a lavar un retén porque no está dañado, solamente necesitan cambiar un líquido, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que evitar lavar ese elemento con gasolina, ya que lo deforma, lo estira. Bien, entonces, continuando, tenemos las cañerías, luego vamos a llegar al filtro primario y luego vamos a llegar al carburador, o en este caso vamos a llegar a los inyectores para los vehículos a inyección a gasolina. Bien, luego vamos a hablar del sistema de lubricación. A ver, Denis Arias Pardo, ¿está presente? Sí, buenos días, profe. ¿Cómo estás, Denis? Buenos días. ¿Tienes tú alguna idea acerca del sistema de lubricación? Es sobre la lubricación de las piezas internas del motor, ¿verdad? Del pistón, cigüeñal, cojinetes, pero trabaja a través de una bomba de aceite, ¿no? Exactamente, exactamente. Gracias, Denis. José, adelante. Bueno, buenos días. Ese fin tiene de reducir Claro. las fricciones, ¿no? Exactamente, exactamente, bien. José, bueno, el otro José, estabas también hablando, adelante. Sí, que el sistema de lubricación es la distribución del aceite a todas las partes como móviles del motor. Muy bien. José Andrés, ¿has trabajado con autos ya? ¿Has tenido la experiencia? Sí, estoy en eso. Ya, no te Estoy, preocupes. Pero ¿tienes auto o de repente tus padres, tus tíos? sí. ¿Qué aceite utilizan? Eh, Ahorita exactamente no sé. El problema es que, o sea, yo voy trabajando con Él lo motores, lleva a la pero agencia. sí. No, yo no le hago Él el no pone en el mantenimiento. mecánico, dice, él no pone en el mecánico. Es el dueño. Está bien, está bien. Bueno, de todas formas tienes que saber qué le están haciendo a tu auto, ¿no? Sí, pero exactamente el aceite no estoy seguro, la verdad. Ya, a ver, vamos a adelantarnos un poquito. Gracias, José Andrés. Ya, entonces, a ver, vamos a hablar un poquito acerca de los aceites, ¿ya? Ustedes tienen que tener como mecánicos una noción muy clara de cuáles son los tipos de aceite y cuáles son los grados. Cuando nos toque hablar del sistema de lubricación, vamos a desglosar y vamos a saber exactamente de qué estamos hablando o a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de un aceite 20W50 o un aceite 10W40, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya lo han debido llevar, sin embargo, con el profesor Roger Coupé. No obstante, probablemente al no haberlo aplicado, se han olvidado, ¿ya? Pero vamos a hablarlo en este momento a grandes rasgos. El sistema de lubricación tiene un elemento fundamental.
¿Y cuál es? El aceite. Bien, existen tres tipos de aceite dependiendo, bueno, clasificándolos en función a su origen. En primer lugar tenemos los aceites minerales. ¿Cuáles son las características de los aceites minerales? Son aceites que se obtienen directamente del petróleo, ¿de acuerdo? Son aceites económicos y son aceites que tienen una baja durabilidad, ¿ya? Cuando estamos hablando de aceites minerales, en el caso de los vehículos, estamos hablando de una durabilidad de aproximadamente 3.000 kilómetros. Ustedes tienen que saber muy bien, estimados estudiantes, que no está escrito, no hay una regla general para que alguien te diga, este aceite te dura tanto. Eso es falso. ¿De qué va a depender la durabilidad de tu aceite? Va a depender, en primer lugar, del estado de tu motor, del filtro de aire, del filtro de aceite, de las características del terreno donde tú estás manejando. No es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, un vehículo manejando en la ciudad, que yo tenga un vehículo que lo estoy manejando en el desierto. Y en ambos casos, por ejemplo, estoy usando un aceite mineral 2050. Entonces, ¿cuál se me va a desgastar más rápido? ¿Cuál se va a llenar de impurezas más rápido? Obviamente, aquel que estoy utilizando en el desierto, ¿no es cierto? Entonces, esa es regla general, no se olviden, por favor. Bien. Luego de los aceites minerales, bueno, algo más que me olvidaba acerca de los aceites minerales. Los aceites minerales normalmente los vamos a tener en grados. A ver, vamos a abocarnos a lo que hay en yacimientos, ya de la línea de yacimientos. 2050, luego tenemos el 1540, luego tenemos el especial 40, que es el más grueso. Ya tenemos prácticamente esos tres. Luego, vamos a hablar de los aceites semisintéticos. Los aceites semisintéticos ya son aceites un poco más elaborados, pero el origen sigue siendo el petróleo, ¿ya? Pero ya son aceites que han pasado por procesos de fabricación más desarrollados en laboratorios. Estos aceites, al haber pasado por procesos de fabricación más elaborados, permiten viscosidades más delgadas. Entonces, cuando yo estoy hablando de un aceite semisintético, yo ya puedo obtener, por ejemplo, un aceite 5W20, por ejemplo, ¿no? Puedo obtener un aceite de un grado mucho menor, ¿ya? Los aceites semisintéticos, en teoría, te duran aproximadamente 5.000 kilómetros en condiciones normales. Son aceites de un costo intermedio. Luego tenemos los aceites full sintéticos. Estos aceites son mucho más elaborados y ya tienen viscosidad. Pueden alcanzar viscosidades muchísimo más menores. Estamos hablando de 0W20, etcétera, ¿no? De los vehículos prácticamente nuevos del año que necesitan viscosidades más bajas. Ahora, ¿por qué estamos hablando de viscosidades? Porque no se olviden que los motores antiguos tenían tolerancias mucho más grandes, ¿ya? Es decir, entre las piezas, los espacios, por ejemplo, el espacio que había, por ejemplo, entre el puño del cigüeñal y el cojinete era un poquito más grueso. Entonces, no había problema, no había tanto problema del grado del aceite, pero eran motores menos eficientes. Los motores, en cambio, actuales, son motores que tienen tolerancias más reducidas. O sea, los ajustes son más precisos, hay menos tolerancias entre pieza y pieza, ¿ya? Entonces necesitan aceites muchísimo más delgaditos. Ahora, ¿cuál es el problema de que yo utilice un aceite delgado en un motor antiguo? ¿Quién me puede decir? A ver, Edison Alba, ¿está presente? Yo, por si acaso, Police. Bien, bueno, creo que no está Edison, entonces, a ver, Albert, adelante. Puede, digamos, calentar más rápido el motor y a la vez también puede que pierda un poco más de fuerza el motor, dice. Ya, más o menos va por ahí, pero no es tanto lo que estaba buscando. A ver,
¿Quién más me puede decir? Yo puedo hacer eso. Ocasiona un desgaste prematuro en el motor, profe. Es lo mismo que usarías un aceite grueso en un aceite que debería entrar delgado. Ya, también va por ahí. ¿Alguien más? ¿Puedes repetir la pregunta, Lice? Sí, le dice, no le escuchamos. Claro, claro. Les estoy preguntando si existe algún problema si es que yo utilizar un aceite delgado en un motor antiguo. Y si existe, ¿cuál es este problema? A ver, ¿alguien más que quiera participar? Creo que se evapora, Glicia, el aceite. No Casi, está cerca. sería en las anillas, Lice. ¿No lubrica bien el motor, Lo Lice? quema más rápido, Lisa. Lo quema más rápido el aceite, o sea, y no realiza el funcionamiento adecuado y empieza a quemar aceite. Puede ser. Puede ser, Ignacio, muy bien. Estás también por ahí. La respuesta es sumamente sencilla, estimados estudiantes. Fugas. Es la respuesta. Fugas. Pueden existir fugas. A ver, si el aceite es muy delgado, por supuesto que va a pasar a la cámara de combustión y se va a quemar. ¿Por qué? Porque es muy delgado, va a haber una fuga. Lo mismo por mis retenes, por ejemplo. Lo mismo por mis empaques. ¿Por qué? Porque va a haber fuga. Ese aceite es muy delgado. Ya no se tienen que olvidar. Ahora vamos a ir al caso contrario. ¿De acuerdo? Les pregunto otra vez. Si existe algún problema, si es que yo utilizo un aceite grueso en un vehículo moderno. Si existe este problema, ¿cuál puede ser? ¿Quién me puede responder? Desgaste de motor, Liz. Desgaste, no. Pérdida de fuerza en el motor, dice. Revientan los empaques, Lice, y hay fugas. No, no tanto por ahí, porque en realidad es más grueso, no va a tener por dónde escapar. A ver, Puede dañar las bielas. Albert, ¿qué? Hay una retención de aceite, Lice, en general, con el motor y no llega al movimiento que debería tener y se estanca. Más o menos iba por ahí. Pero Albert, has dicho algo que me ha convencido. ¿Puedes repetir? Dije que hace la pérdida de fuerza, dice, porque como es grueso el aceite, los pistones, todo aquello, no friccionan con la misma fuerza, se podría decir, como con un aceite normal, porque es demasiado grueso. No hace que trabaje normalmente los pistones, todo aquello. Muy bien, Albert. Excelente respuesta. A ver, vamos a desglosar un poco esa respuesta. A ver, por fugas no vamos a tener problema, porque si ese motor trabaja con aceite delgado y no pierde, con aceite grueso, por supuesto que no va a perder, porque es mucho más viscoso, ¿no es cierto? Después vamos a tener problemas propios en la lubricación, difícilmente, ¿ya? Vamos a tener problemas en la refrigeración del motor, probablemente, ¿ya? Probablemente el motor caliente un poco más. ¿Pero por qué va a calentar un poco más? Porque está haciendo más fuerza. ¿Y por qué está haciendo más fuerza? Porque está moviendo un líquido más viscoso. Les voy a hacer una analogía que siempre me gusta hacer. Imagínense una licuadora y a la licuadora échenle una mezcla de cemento. La licuadora va a licuar, pero imagínense cuánta fuerza va a perder y cuánto se va a calentar esa licuadora. No es lo mismo que a esa licuadora yo le eche un vaso de leche con plata, que yo le eche una mezcla de cemento con arena y agua, ¿no es cierto? Entonces esa licuadora va a hacer mucho más fuerza para remover esa mezcla que la mezcla del plátano y la leche. Esa analogía no se olviden, ¿ya? No hay problema que ustedes le pongan un aceite más grueso a un motor moderno. El problema es que van a tener pérdida de fuerza e incluso pueden llegar a recalentar su motor. Bien, más adelante vamos a desglosar el sistema de lubricación, pero básicamente habíamos dicho que comenzamos con un cárter. Del cárter tenemos un tamiz, que es como una coladera. De la coladera pasamos a la bomba de combustible y de la bomba de combustible pasamos al filtro
Y del filtro pasamos a las diferentes venas, ¿no? A las diferentes arterias del motor, que ustedes ya han debido poder ver. Eso en motor es 1. Ahora vamos a pasar al sistema de refrigeración del motor. A ver, ¿quién me puede decir? Fernando López, ¿está presente? Sí, dice. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. Buen día, dice. Fernando, ¿me puedes hablar un poco acerca del sistema de refrigeración del motor? Bueno, lo que he entendido, dicen, es que el sistema de refrigeración viene tanto líquido como por la naturaleza, como se puede decir, por el tema del viento. ¿Algo más? Esos dos métodos es lo que reconozco. Eso nomás dicen sería. Ya, muy bien, gracias, gracias, Fernando. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Ya dicen. Yo, profe. Adelante, Juan Ignacio. Bueno, hay distintos sistemas de refrigeración. Por ejemplo, en las motos tenemos el refrigerado en aire, que llegan a ser esas líneas, ¿no? Que llevan prácticamente en la cabeza del motor. Aletas. Y en la mayoría de los autos llevamos el del radiador, que es por líquido, ¿no? Y se pone refrigerantes como, no sé, yo le llamo refrigerante a esas cosas, pero sí es por líquido y por aire. Gracias, gracias, estimado. Vladimir, adelante. Bueno, Lice, aumentando a lo que dijo mi compañero, las motos también llevan por refrigerantes, por líquido, ya que tienen radiador, y los autos, como las petas, son refrigerados por aire igualmente. O sea, es una variación entre motos y autos que conlleva casi lo mismo. Excelente. Gracias, Vladimir. ¿Alguien más? Adelante, Oscar. Buenos días, Lice. Bueno, el sistema de refrigerante, ¿no?, del motor también sirve para evitar un sople a la empaquetadura del motor, tanto como los compañeros han dicho del sistema, de todo lo que tiene tanto de líquido y de aire. También es fundamentalmente para el motor, para refrigerar y no sobrecalentar el motor, para evitar un sobrecalentamiento tanto en las bielas de los pistones y tanto en la empaquetadura, ¿no? Muy bien, Oscar, gracias. Bien, entonces vamos a hablar un poco acerca del sistema de refrigeración, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su función principal? Enfriar el motor, evitar que se recaliente. Como algunos de sus compañeros ha mencionado, tenemos básicamente dos tipos, ¿no? Aquel en el que tenemos el radiador, que es prácticamente de todos los vehículos, a excepción de los Volkswagen. No sé si a ustedes han tenido la oportunidad de ver. En los Volkswagen, en primer lugar, tenemos una turbina, ¿ya? Esta turbina es accionada por una polea que viene desde el cigüeñal. En primer lugar, esta polea mueve al dínamo, que es básicamente como el alternador de la peta, y del dínamo pasa a mover todo lo que sería la turbina. En las culatas de las petas tenemos aletas, ¿ya? Lo mismo para el caso de las motocicletas. La mayoría de las motocicletas, estamos hablando estamos hablando desde los 50 centímetros cúbicos hasta los 250 centímetros cúbicos, incluso hasta los 300, tenemos a las aletas. Entonces, las aletas van a ser elementos que me van a permitir canalizar la corriente de aire y poder enfriar al motor. Lógicamente, en las motos también tenemos refrigeración por agua. Ya también tenemos a los radiadores, tenemos a la bomba de agua, tenemos en algunos casos ventiladores también, etcétera. Todos los mismos elementos que tenemos en un vehículo. Ahora, hablando de la función del sistema de refrigeración, como les había mencionado, es enfriar el motor, evitar que se recaliente. ¿Por qué se puede llegar a calentar? Por su simple funcionamiento, porque el motor es una máquina térmica. El motor es una máquina que en su interior hay, en primer lugar, combustión.
y por otro lado hay fricción entre elementos. Y ustedes saben que la fricción da calor, ¿no? Entonces, esa es la función básicamente del sistema de refrigeración. Cuando estamos hablando del sistema de refrigeración, es importante hablar del refrigerante, ¿de acuerdo? A ver, alguien que no haya participado. Emanuel Benis, ¿está presente? Bien, creo que... Sí, Lice. ¿Cómo estás, Sí, estoy Emanuel? Buen día. Buenos días, Lice. Estimado Emanuel, ¿tú sabes cuál es la función del refrigerante? O bueno, ¿cuál es la diferencia entre el agua y el refrigerante? Bueno, sí, más o menos. ¿Cómo le puedo explicar? Lo que sepas. El refrigerante, el refrigerante es, como decir, es más espeso del simple, ¿no? Cosa que cuando entra al motor no se evapora tan rápidamente como el agua. Muy bien. ¿Ya? El Gracias. agua, pues... ¿Está bien? y tiene sus ventajas también el refrigerante, porque no se oxida allá dentro del motor como el agua lo hace. Excelente. A eso quería llegar. Gracias, Emanuel. Bien. Albert, ¿querías hablar también? Sí, a lo que decía mi compañero, quería decir que los refrigerantes también tienen algunos químicos que evitan que llegue a oxidarse algunas partes del radiador y todo lo que por donde corre el agua, ¿no? Sí. Muy bien, gracias, Albert. A ver, entonces, ¿cuál es la función del refrigerante? ¿Cuál es la diferencia entre agua, refrigerante y anticongelante? Ya son elementos muy diferentes. Un motor necesita un elemento que absorba el calor, ¿de acuerdo? ¿Y cuál va a ser ese elemento? Va a ser el agua o refrigerante. Este elemento va a disminuir su temperatura justo en el radiador. Bien, el agua es un elemento que en primer lugar puede llegar a corroer el propio motor. Y no solamente eso, cuando ustedes tengan la oportunidad de desarmar una manguera o de retirar un radiador, van a ver por el interior de la manguera toda una costra de oxidación, ¿ya? Y eso es producto de la utilización del agua. Entonces, ¿significa que esta manguera está mal? No, no está mal. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Agarran esa manguera y la tienen que chicotear. La empiezan a chicotear hasta que se desprenda la mayor cantidad de partículas de oxidación, ¿de acuerdo? Entonces, a ese motor le van a volver a poner agua, por supuesto que no. Tienen que ponerle refrigerante. El agua corroe las partes internas, ya lo habíamos mencionado. Lo peor que les puede pasar es que el agua llegue a oxidar la culata, ¿ya? Y sople, como quien dice, sople la empaquetadura. Es decir, el agua empieza a destruir, si mi canal era así, por ejemplo, el agua lo hace así más ancho, y empieza a entrar agua hacia la cámara de combustión. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reparar culata, hay que aportar material, es decir, hay que hacer una soldadura de aluminio y luego darle una rectificada. ¿De acuerdo? Es peligroso utilizar agua. Y lo mejor que les puede pasar es que su radiador se tapone, que se puede destapar, ya no hay problema. Bien, el refrigerante. ¿Cuál va a ser la función del refrigerante? Bueno, las ventajas del refrigerante. En primer lugar, el refrigerante evita la corrosión. Ya de esa manera van a evitar que su motor se tapone por oxidación. En segundo lugar, el agua, ¿a cuántos grados hierve? 100 grados. 100 grados, exactamente. Sin embargo, el refrigerante no hierve a 100 grados, hierve un poco más arriba. Estamos hablando entre 110 a 120 grados. Entonces, su motor en teoría no debería llegar a esa temperatura, por lo tanto, nunca va a hervir. ¿De acuerdo? Bueno, esas son las características del refrigerante. ¿Y cuál es el anticongelante? El anticongelante viene a ser un aditivo. Este aditivo se utiliza cuando el motor va a operarse en lugares donde la temperatura está muy por debajo de los 0 grados, ¿ya? Se puede utilizar de forma regular acá en Cochabamba, se puede utilizar
Al refrigerante le llaman lo mismo que anticongelante, le llaman también, ¿ya? Pero ahorita ustedes ya saben, ya tienen más criterio y ya pueden diferenciar entre anticongelante y refrigerante. No es lo mismo, ¿de acuerdo? El anticongelante es un aditivo. Bien, entonces, vamos a hablar más adelante del sistema de refrigeración. Tenemos un cuadrito ahí con las partes, entonces no vamos a dar más detalles. Vamos a hablar ahora del sistema de encendido. ¿Quién me puede hablar del sistema de encendido? A ver, Jesús, ya has participado. John Celso Quispe, ¿está presente? Presente. ¿Cómo estás, John? Buen día. John, ¿puedes comentarme acerca del sistema de encendido? No estoy muy seguro del sistema de encendido, pero es el que se encarga en generar chispa para que la gasolina y el aire se mezclen y se encienda todo el motor. Muy bien, no es más. ¿Alguien más que quiera participar? El sistema de encendido se divide en dos: el sistema de, ¿cómo se llama? Bajo voltaje, y el otro es de alto voltaje, creo. ¿Cuál es el elemento que se encarga de transformar? El distribuidor, ¿cómo se dice? El rotor. No. A ver, este elemento, no te olvides, como botella. ¿Qué se llama? Si mal no estoy, es la bobina, profe. Muy bien, la bobina. La bobina es el elemento del sistema de encendido que va a transformar de bajo voltaje, 12 voltios, en voltajes de 10.000 hasta 40.000 voltios. Ya, eso no se olviden. Esa es la tarea de la bobina. Bien, como ya nos estamos quedando un poco sin tiempo, vamos a empezar a desglosar un poco más los sistemas que hemos visto. El sistema de distribución habíamos dicho que está conformado por el árbol de levas. El árbol de levas es pueden ver mi puntero, ¿no? Mi mouse. Sí. Sí, listo. Listo, gracias. Gracias. A ver, estamos con 10 minutos más. No sé cómo podemos hacer. Hasta donde lleguemos, ¿de acuerdo? Bien, acá tenemos el sistema de, el sistema de distribución. Tenemos el árbol de levas. Tenemos acá los botadores, que son estos cilindros negros que tenemos acá, que trabajan con presión hidráulica. En los motores antiguos, no se olviden que había que regular válvulas, ¿no? Había que utilizar las láminas calibradas y darle una tolerancia dependiendo del motor, ¿ya? Eso ya no se hace en los motores actuales, absolutamente. Ahora se utilizan los botadores hidráulicos, que son los propios elementos que abren y cierran las válvulas, ¿ya? Luego tenemos a las varillas de empuje. Las varillas de empuje, ya habíamos hablado que son las que tienen las petas, ¿ya? Esas flautas que ustedes van a poder ver, esas son las varillas de empuje. También tenemos eso en los motores de motocicletas. En las ejes, por ejemplo, tenemos varillas, ¿no? Que hacen la apertura de las válvulas desde el cigüeñal. Luego tenemos a los balancines, que ustedes también ya los conocen. Tenemos a las válvulas, tenemos a los resortes, tenemos a los platos, a los casquillos o seguros, que ustedes también ya han debido ver, ya han debido armar, los asientos de válvulas también, los guiadores de válvulas. Después tenemos a los mandos de distribución. Bueno, la clasificación que habíamos visto, ¿no? Por correa, por cadena, por engranajes. Luego tenemos la sincronización del motor. Si ya la han debido ver, de todas formas la vamos a consolidar un poco más en este semestre, y la calibración de válvulas, que ustedes también ya deben saber. Adicionalmente, aquí hay un elemento bastante interesante. ¿Quién me puede decir esto que está acá, estos dos cilindros? ¿Qué se llama? Twin cam. Esa no es para que abran la variación variable de las levas, algo así se llama, el BBTI. Exactamente, exactamente. Cuando estamos hablando de Twin Cam, estamos hablando de dos árboles de levas. El Twin Cam, la mayoría de los motores ya son Twin Cam, ¿de acuerdo? Solo que antiguamente, como antes solo había un árbol de levas en los autos, cuando llegó el Twin Cam, es decir, cuando llegaron los dos árboles de levas, ya era como el boom. Ese vehículo es más rápido, decíamos, ¿no?
Pero ahora todos los vehículos ya son twin cam. Bien, este sistema que vemos abajo, que estamos viendo acá, es un sistema de apertura variable. ¿De acuerdo? En Toyota y en Suzuki lo llamamos BBT. ¿Ya? Una generación más adelante la llamamos BBTI. Cuando estamos hablando de Honda, estamos hablando del sistema VTEC. Cuando estamos hablando de Mitsubishi, estamos hablando del sistema MIVEC. Ustedes van a poder ver en la tapa de balancines, en la tapa de culata, en el plástico. Ahí van a poder ver BTI, van a poder ver MIVEC, VTEC, etcétera, etcétera, ¿no? Cada fabricante tiene su propio nombre. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la función? De abrir las válvulas durante un mayor o menor tiempo, abrir las válvulas más o menos, y esto depende del fabricante, ¿no? Bien, luego tenemos al sistema de alimentación, es lo que habíamos conversado también. Vamos a hablar de la función, las clases, los elementos, el depósito de combustible, también vamos a ver cuáles son sus características constructivas, la bomba de gasolina. En este caso pueden ver que es una bomba sumergible, ya es de vehículos de los 2000, de los 90 para adelante. Habíamos dicho que ¿por qué son sumergibles? Porque aprovechan la refrigeración de la propia gasolina. Luego tenemos los conductos, todas estas mangueras, cañerías, etcétera, los filtros de gasolina. Luego vamos a ver el carburador, sus principios de funcionamiento, clasificación, partes, componentes, circuitos, ajustes, regulación, la purificación y los filtros de aire. Acá tenemos el filtro de aire y vamos a ver los múltiples también. Bien, luego tenemos los sistemas de lubricación, donde vamos a ver la importancia que ya habíamos visto un poquito, ustedes me han ido comentando, las propiedades de los lubricantes, la clasificación también ya habíamos visto, me alegra que tengan una idea, los métodos de lubricación, las bombas de aceite, el mantenimiento, los elementos accionados por presión de aceite, diagnóstico y pruebas del sistema. Vamos a tratar de hacer una medición de presión de aceite con los manómetros. Acá están todos los elementos, pueden ver acá el tamiz, pueden ver acá el filtro, las diferentes venas que corren alrededor del motor. Luego tenemos acá el sistema de refrigeración, podemos observar en este caso, a ver, acá tenemos un elemento que es el condensador. Esto ya es propiamente del sistema de aire acondicionado, entonces esto lo vamos a dejar de lado, ¿ya? De todas formas, este es un elemento que no es necesario para el enfriamiento del motor. Ustedes pueden hacer un bypass acá y lo anulan este componente, porque algunas veces se llega a taponear, ¿de acuerdo? Aquí se hace un bypass y no hay más cuento. Bien, podemos ver acá el radiador, el depósito adicional, después podemos observar, bueno, las mangueras, acá el termostato, vamos a hablar de todas las funciones también. Y bien, acá tenemos el sistema de encendido convencional. Vamos a hablar del circuito primario y secundario. Me alegra que ustedes ya tengan una idea. Propiamente estamos hablando acá de la bobina, la puesta a punto del sistema de encendido. Después vamos a ver el distribuidor. Ustedes pueden ver acá el distribuidor con su respectivo sistema de avance por vacío y sistema de avance centrífugo. Ya lo vamos a ir viendo, desglosando. Luego tenemos el encendido por batería y finalmente tenemos a las bujías. Bien, estimados estudiantes, esto es lo que vamos a ir llevando alrededor de todo el semestre. Mañana vamos a empezar a trabajar con el sistema de distribución. Entonces, cualquier duda, consulta, por favor, que tengan, me escriben. Y nos vemos el día de mañana a horas 7:30 AM. Listo, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias.